Bueno, buenos días, mis estimados estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestro proceso de, análisis de AC en los circuitos transistorizados con los transistores BJT, ¿no? Bueno, inicialmente, pues no tengo el público del caso, pero les voy a dar la siguiente información. Las notas que tenemos son las siguientes. Tenemos la tarea 4 y tenemos la tarea 5 que ustedes me la entregaron ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo fue. ¿Cuándo me entregaron esa tarea? Perdón, no me acuerdo ya. Ayer. Ayer, ¿no es cierto? Era plazo hasta Listo, el ayer, plazo profe. era hasta ayer. Y yo ya la resolví, Claro. no la he resuelto, ¿no? Bueno, ahorita la resolvemos. Y, sí, la tarea la resolví, ¿no? ¿La tarea, profe? Eso, ajá, listo. Esa ya la hizo. Ajá, eso ayer lo resolvimos. Bueno, Sí, listo, ayer. gracias, Sebastián. Entonces, tenemos esas dos notas hasta ahí, de la tarea 4 y la tarea 5. Adicionalmente, me queda faltando 3 notas más, de las cuales serían, por supuesto, el parcial. Ese parcial final, pues vamos a hacer un parcial normal, como un parcial normal, porque el parcial final debe ser de todo y debe ser un mayor porcentaje, esta vez sí, del último corte, ¿sí? Porque, por supuesto, es un examen que va a evaluar todo. Ahí está incluido diodos, transistores, AC y DC. Entonces, eso sí, ahí no hay forma de ni decir que le vamos a rebajar ni nada por el estilo, porque eso sí toca hacerlo necesariamente, muchachos, eso no hay nada que hacer. Y yo tenía pensado dos notas, una alternativa a hacer un taller como el que hicimos, creo que el corte pasado hicimos un taller, ¿sí? Unos 5 o 6 ejercicios, no sé, muy bien representativos de esto. Y yo tenía pensado hacer una sustentación de unos temas como para enterarnos y para ayudarles de alguna manera también. Eh, una alternativa es que podríamos escoger entre el taller y la sustentación uno solo, o dejar los dos, y, y no sé, pues ahí ustedes me dirán. ¿Qué opina, señor Sebastián, señor Víctor, que son los que tengo aquí? Profe, o sea, En las dice que sustentaciones, yo les doy sustentación, un ¿no? tema, les doy O sea, inclusive que el nos da texto un del tema libro y para hay que ustedes que... lo lean. ¿Sí? Es muy sencillo, es de lo mismo de lo que estamos viendo, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, estaríamos viendo temas como sistemas en cascada, transistores Darlington, unas cositas que deberíamos haber tocado, pero que pues, por cuestión de tiempo no alcanzamos, pero al menos que tengamos la idea donde sustenten ustedes y a los demás compañeros, y por supuesto la asistencia a esas tentaciones es obligatoria y pues parte de la nota, ¿no? El que no participe o no entre ahí, pues no. No solamente es que voy, ya sustento mi tema y me voy, no. Ujú. Y Y lo del taller, ¿Cómo? ¿cómo sería? O sea, ¿Para cuándo la recibiría? tocaría mirar, pues tocaría pensar en la próxima semana, por ahí que el martes, miércoles, no sé. Ujú. Para hacer el jueves el parcial o el próximo viernes el parcial, puede ser. Esa haga la válida como parcial, pues. Que ¿cómo? no, parcial tiene que haber. Sí, no. Sí me imaginé que alguien me iba a decir eso, pero no. No, es que no, porque es que, mira, el parcial tiene que ser de todos. Y Ajá. lo del, El taller serían unos y lo de, el taller sería lo... sería que lo te escuché la última parte, Sebastián. No, no, continúe, o sea, ¿de qué sería pues el taller de lo que estamos viendo Sí, ahorita? O, claro, serían unos 5 o 6 puntos de eso, de análisis en DC, AC, en las diferentes polarizaciones que hemos visto. Eso, un tema hasta hoy. o sea, sería la sustentación y el taller o cualquiera de las dos, como el... Yo les diría, pues,
que escoger una de las dos, ¿no? Adriana, buenos días. Entonces, ¿Cómo por será, ejemplo, profe? usted, Que no sé los demás. ¿usted qué opina? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, señor Sebastián, ¿taller parcial y sustentación o parcial, sustentación o taller? Usted, si yo le dijera escoger, ¿qué escogería? No, profe, es que yo pues, pucha, yo diría pues verano, o sea, primero sería, yo creo que más que todo el taller, porque de todas maneras el parcial nos va a ser de eso, ¿no? O también hay que explicar así algo No, teórico, no, no. Parcial son ejercicios puntuales, claro. claro, por Mm, eso les digo. Entonces yo creo que sería mejor el taller para practicarlo, ¿no sí. cree? Y así pues así estudiarnos para el parcial. Pues lo que opino yo, ¿no? Ah, listo. Entonces vos estarías de acuerdo con que las notas que nos faltan sería perdón, taller y parcial. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, listo, Sí, gracias por su colaboración. Señor Víctor, ¿qué dice? Aparte del chiste tan desagradable de decir que la sustentación sea el parcial. No, la sustentación, profe, ¿cómo? No, no, no. No, mentira. Profe, pues, no sé, no, pues, sería mejor el taller, pero, porque para hacer la sustentación, o sea, nos queda como muy pesado, pues no sé, la que verdad. nos toma mucho tiempo, profe. Vale. Últimamente se están Ajá, dejando muchos trabajos. Hola, ¿qué más, sí. Hugo? Profe, ¿Cómo está? buenas. Listo, entonces Bien, profe. ¿Qué pasa? Yo creo que nos ya le queda como explico. pesadito hacer la sustentación Listo, y Víctor, ya. Ujú. Lo que pasa es que, sí. verá, estamos en tema de discusión, ya tengo las dos respuestas de Sebastián y de Víctor. Estamos poniéndonos de acuerdo con las notas que hacen falta. Entonces, yo les digo en primer lugar, pues que lógicamente, eh, para poder evaluar y determinar si verdaderamente ustedes adquirieron los conocimientos necesarios en el espacio académico electrónica básica, hay que hacer un examen final, necesariamente. Un examen final. Ese examen, pues yo ya lo tengo más o menos pensado, estoy pensando bueno, ya lógicamente en pensar cómo hacerlo, pero la idea podría ser tentativamente, digamos, hacerlo, me tocaría hacer unas, dependiendo de las personas que lo vayan a presentar, porque es que yo aquí en este grupo he visto que no son más de 8, ¿no? Entonces yo haría unos 4 parciales para 2 personas que yo los escogería, le digo, este es parcial para ustedes, para ustedes, para ustedes, y lo hacemos así. La condición que deberíamos hacerlo específicamente es que tienen que estar prendidas las cámaras, yo tengo que estar viéndolos a ustedes ahí al frente. En el caso de si Adriana y Luis están en la misma parte, tendrían que yo estar en 2 PCs diferentes, o en un teléfono móvil y un PC, y yo estar viéndolos allí, pues que ustedes qué es lo que están haciendo con sus cámaras encendidas. Así que ese día tendrán que bañarse, peinarse, vestirse, ¿sí? Y yo los estoy viendo a través de las cámaras y tendríamos el parcial. Lógicamente me pueden hacer preguntas, por supuesto, sin ningún problema, eh, sobre el ejercicio, y lo hacemos así, el transcurso de 2 horas, 2 horas y media que podíamos hacerlo. Ya el día lo definimos, listo, pero ese parcial necesariamente tiene que ser el 50% del valor del último corte, porque el parcial es de todo, ¿no? Ahí sí, digamos, hay que incluirlo porque es el final, ¿no? El final, según el reglamento de la institución, el parcial es de todo y pues lastimosamente pues hay que incluir la parte de Dios también. La otra situación es que yo tenía 4 notas, o sea, 4 notas porque ya tenemos de la tarea 4 y la tarea 5. Yo pensaba sacar 2 más de un taller, una sustentación y luego el parcial final. Entonces yo les digo que les doy la opción de escoger, más bien, en vez de sacar 5 notas, sacaríamos 4, donde sería la tarea 4, tarea 5, una más y el parcial. Y esa una más puede ser un taller o la sustentación de unos temas que yo les diera a ustedes para complementar. Entonces, Hugo, ¿usted qué dice? ¿Por cuál se orienta? El taller sería, lógicamente, de los temas que hemos visto, serían unos 5 o 6 ejercicios de los temas que hemos visto. Me lo entregarían, pues lógicamente, y esa sería la tercera nota, y la cuarta
sería la del parcial, lógicamente, que esa no tiene discusión, el parcial sí hay que hacerlo, ¿no? ¿Y la La sustentación sustentación sobre sobre qué lo que sería? pasa es que nosotros nos quedaron faltando algunos temas por ver y me gustaría que al menos tuviéramos digamos, un conocimiento al menos de esa manera, muy rápidamente, de lo que ustedes entiendan y lean sobre eso. Y lógicamente también la sustentación es obligatoria de la participación de todos, porque parte de la nota sería esa sustentación, de temas como, por ejemplo, que algunas cosas que debíamos haber tocado y pues ya el tiempo no nos alcanzó, o la otra es que yo les prepare unas 2 horitas ahí también, que puede, eso ya ustedes lo determinarán, si ustedes lo disponen, que podríamos hacer unas 2 horas para la próxima semana, y más bien yo les doy esos temas que son hablar de la configuración Darlington, el sistema de cascada, multietapas, ese tipo de temas que, digamos, no los alcanzamos, que podría ser. Entonces, eso ustedes lo determinan. Si quieren hacer sustentaciones sobre eso, pues yo les doy los temas, les doy la referencia bibliográfica, ustedes leerían y harían la sustentación con la presencia de los demás compañeros. O el taller que vendría a ser, como les digo, unos 5 o 6 ejercicios que serían sobre los temas que hemos visto y con eso se prepara también lógicamente para el parcial y el parcial. ¿Qué dice, señor Hugo? No, pues no sé, ahí sí mejor no opino. Lo que diga la mayoría, yo creo que está bien. Las dos opciones Bueno, me parecen bien. Que bueno, diga la listo. mayoría Adriana, está por bien. favor, y Luis, que después de que les dije, ¿qué pensarían ustedes? Buenos Buenos días, días. profe. Eh, pues la verdad, yo opino que sería bueno el taller para poder estudiar para el parcial, ¿no? Porque el taller sería relacionado con lo que iría en el parcial. Sí. Pues sí. Entonces, pues sería mejor como prepararnos bien para el parcial con respecto a ese taller. Aunque lo de la sustentación también está una buena idea, pero pues para prepararnos bien para el parcial, el taller me viene como más, como que me convence mejor. Listo. Luis, ¿está ahí con usted, Adriana? Sí, ahorita se fue, es que lo llaman. Ujú. Me imagino que ha de pensar igual, ¿no? Sí, sí, Sí. lo Mm, mismo. Siempre Bueno, piensan lo listo. mismo, pero Bueno, Sebastián, Víctor, Adriana y Luis me dicen que nos inclinaríamos por entonces el taller. Entonces, pues yo creo que ahí estamos ya la mayoría. Estamos aquí 3, 4, 5 y Hugo me dice que se va con la mayoría. Entonces estaríamos 5 personas que dicen que nos inclinemos por el taller y el parcial, no más. Yo no sé Profe, si, dígame. Pues de todas maneras, la información que nos iba a enviar, pues no sé si sería bueno que, Sí, como para claro. echarle una Por lo ojeada menos y yo todo les eso. pediría de pronto a ustedes que tuviéramos una reunioncita, si no es inconveniente y si lo disponen, si ustedes consideran, de que me regalaran unas 2 horitas más donde yo tocaría esos temas que no alcanzamos a verlos, para que, digamos, queden como un poco claros. Eso, el horario sí estaría a disposición de ustedes me dicen cuándo, cómo les queda más fácil. profe, a mí, pues con todo el respeto, ¿no? A mí Ujú, sí me parece pero, como un prof, poquito complicado hacer un parcial que sea desde primer corte. ujú. Eh, en mi caso pienso que, no sé qué usted piense porque pues usted es el profesor, ¿cierto? Pero en Sí, mi caso pienso que nosotros hemos estado de alguna manera con esto de ahora que estamos viendo de transistores, aplicando también la parte de diodos, ¿cierto? O sea, de alguna manera las bases que usted nos alcanzó a dar en presenciales, que obviamente fueron mucho mejor que las que ahora por la situación, no porque no se haya querido nada, sino por la situación. ujú. Esas bases nos sirvieron para lo que ahora estamos haciendo, o sea, por eso me parece un poquito, o sea, yo sí lo digo la verdad, no me voy a callar, sí me parece complicado eh, ponernos a evaluar todo lo del semestre, profe. La verdad es que nosotros miramos 8 materias y de las 8 materias, o sea, yo no quiero hablar ni quiero entrar a conflictos. Usted puede decir, no, listo, se hace todo y no hay problema, tendremos que hacerlo,
pero de las 8 materias ninguno nos dicen como, hey, vamos a ver todo desde el principio porque ha sido como una escala, ¿cierto? De venir manejando, por ejemplo, del primer corte se manejó cosas en el segundo corte que miramos en primero, pero viéndolas de una manera diferente. Ahora en el tercero se miraron cosas de primero y segundo corte, mirándolas de una manera diferente, ¿sí? Entonces, no sé qué piensa usted al respecto, pero a mí se me parece un poquito complicado ponerse a evaluar todo, profe. Em, sí, Hugo, hay una gran diferencia, ¿no? Lo que pasa es que le voy a comentar cuál es la situación. Hay algunos espacios académicos que sí son consecutivos. Solamente usted póngase a pensar, por ejemplo, cuando yo les dije a los muchachos de primero, yo les decía, es que muchachos, el parcial es de todo. ¿Yo cómo hago para quitarles ley generalizada de Ohm en un parcial final de circuitos uno? ¿Cómo hago para quitarle resistencia equivalente cuando yo voy a hacer un Thevenin y tengo que hacer resistencia equivalente? ¿Cómo quitarles delta estrella si a lo mejor cuando van a hacer un Thevenin se encuentran con una reducción de resistencia y tienen que aplicar delta estrella? ¿Cómo quitar análisis de nodos y análisis de lazos eh, eh, cuando yo voy a hacer un Thevenin o un Norton, o les voy a pedir un teorema de máxima transferencia de potencia y hay que hacer un Thevenin o un Norton? Y en ellos tienen que aplicar o nodos o lazos. Eh, ¿Cómo hacer para quitarle el concepto de potencia y de energía que se vio en primero? Si yo al final le puedo decir, necesito saber cuál es el valor de la impedancia de carga para que se haga una máxima transferencia de potencia. Y eso sucede exactamente igual con circuitos 2. Lo que pasa es que en circuitos 2, pues la parte final, lo que es de potencia, PQS, PQS y el triángulo de potencia, y esto es un poco diferente, pero pues necesariamente se tiene que incluir. Pero en electrónica básica pasa una cosa un poco diferente. Yo sé que usted me trata de explicar y hacer entender que los diodos pues están muy relacionados con un transistor y de alguna manera sí, pero no lo es todo. Por ejemplo, recortadores, sujetadores, qué tiene que ver, por ejemplo, acá con los transistores, multiplicadores, qué tiene que ver, por ejemplo, el comportamiento de un diodo Zener, sí, es muy diferente. Lastimosamente, pues en este espacio académico hay dos temas bien diferenciados que son diodos y transistores que se tratan de manera diferente. Pues a ver, yo la verdad tendría que definitivamente pues aceptar lastimosamente la situación de dejar solo la parte del último corte, es decir, todo lo que tiene que ver por lo menos con transistores, ¿no? Porque lógicamente eso no fue lo que vimos en el último corte, pero sí yo no podría quitar lo anterior, porque usted sabe que la parte de análisis en DC se necesita para poder hacer el análisis en AC, si no, no lo puedo desenganchar. Al menos eso sí. Porque en el segundo corte nosotros vimos diodo Zener y luego empezamos a ver los conceptos básicos de transistores y luego la parte de DC. Pero ahorita sí tendríamos que por lo menos incluir todo lo de transistores. Y lo de diodos, pues bueno, dejémoslo ahí. Lastimosamente, vuelvo y les insisto, si hubiera sido presencial, no, nunca hubiera eliminado el tema. Pero, pues debido a estas situaciones que no son diferentes tanto como debería ser, porque yo la verdad, Hugo, le soy sincero, hay una pequeña diferencia, pero no tanta, ¿no? Yo no le pongo tanta la diferencia. Pero bueno, supongamos que Profe, verá, lo que se pasa es le doy. que, o sea, o sea, yo simplemente di mi opinión, no es que Sí, sí. porque los demás están callados y los demás pueden decir, no, sí, a mí me parece fácil Dios, hagámosle. Y pueden decir, no, pues yo quiero que hagamos Dios. No es porque yo lo diga, es que se tenga que hacer. Eso como primero, profe. No, no, Ahora, tranquilo. como segunda parte, la verdad es que hay hartísima diferencia, profe. Verá, yo creo que usted me entienda esta parte y es que cuando nosotros tuvimos presencial, con usted hicimos ejercicios de diodos hasta cansarnos, la verdad. O sea, usted nos Ujú. explicaba y usted en la facilidad que tenía de explicarnos en el tablero era muy diferente con la que ahora tiene acá y usted lo sabe, profe. Usted sabe que ahora tiene que ir editando, tiene que ir moviendo esta ecuación, tiene que, para usted mismo se ha hecho mucho más complicado y para nosotros también, porque a veces un Ujú. ejercicio casi va de una hora
y es porque usted tiene que ir editando, y porque usted no lo hace de la mejor manera, nadie dice que no, ¿cierto? Pero en esa parte hay demasiada diferencia. Ahora nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que ahora es transistores. A mí se me ha olvidado un poco la parte de la parte Dios. de esto de diodos. No es que, o sea, se me olvidó, pero tendríamos que hacer un breve, o sea, recordar algo breve. Y sé que usted en eso se demoraría mucho, porque tiene que empezar a editar. No es como estar nosotros en clase y decir, venga muchacho, nosotros, yo sé que usted es o sea, le voy a decir así, usted es un profe chévere, bacano, entonces uno le decía, profe, explícanos otra vez la parte de diodos antes del parcial, si nosotros hubiésemos estado presencial. Usted nos lo iba a explicar y en una clase usted alcanzaba a explicarnos mucho, pero sé que ahorita nosotros le podemos decir, profe, venga, explíquenos un ejercicio, usted se va a demorar por la parte de la edición y todas esas partes. Sí, sí. No, sin lugar a dudas, no, por supuesto. Yo he tratado de mejorar en mi desempeño en cuanto a esto y cada vez lo hago más rápido, por supuesto, pero igual, lógicamente, no, eso se lo acepto. Sí, sería absurdo de tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que hemos hecho la cantidad de ejercicios suficientes, en eso no nos podemos digamos, ¿cómo decirlo? No nos podemos, o sea, yo he hecho muchos ejercicios de transistores por esa misma razón, porque yo hubiera podido omitir, decir, bueno, yo hago una sola y ustedes las demás configuraciones las estudian y las miran. Entonces yo les dije, por ejemplo, en transistores hemos hecho varios ejercicios de polarización fija, polarización de emisor, divisor de voltaje, sí, entonces ese tipo de cosas. Pero bien, no está bien, Hugo, está bien su observación. Por eso le digo yo que no me parece tan diferente en cuanto a la parte digamos, de algunas cosas y lógicamente sí, claro, hay otras que sí se han afectado, ¿no? Sobre todo, pues la cuestión del manejo del tiempo para mí ha sido una cosa muy complicada, la verdad. Pero bien, entonces yo creo que ya redondeando para no Eh, más profe, tiempo, cuéntame, Adriana. bueno, escuchando todo lo que dice Hugo, todo lo que están hablando, ¿no? Ya, de lo que Adriana, se te escucha súper cortado, no sé si soy yo o los demás Sí, compañeros. es complicado no para se le nosotros escucha. debido a que hemos, no hemos ido ahora a las clases. Bueno, pues lo que decía era que tratar, profe, como usted dijo, de que ¿sí me escuchan? Sí, no se le escucha. Ahorita Ahorita ya, ya. ya. Escriban en el chat. Bueno, pues como, No, como decía Hugo, ¿no? Tratar de que, o sea, lo que sale en el parcial, como lo dije anteriormente, sea lo que es para estudiar en el taller, ¿no? O sea, como dice el profe, todo lo de, como dijo Hugo, lo de diodos, pues ya está como muy complicado para volverlo a retomar. Y como dice Hugo, pues nos demoraríamos mucho en volver a estudiar, por ejemplo, un día, no, tal vez no nos estaría suficientemente nuevamente claro para poder volver a aplicarlo. Entonces, profe, pues lo que yo le opinaría es como que ponernos ejercicios así como prácticamente que puedan salir en el parcial y así poder prepararnos mejor. No, completamente de acuerdo. La idea de hacer un taller es específicamente eh, evaluar y es que para mí un taller es bien importante, ¿no? Si es hecho con conciencia, si es hecho de la mejor manera, si es hecho, digamos, con todo la ay, puchica, se me olvidó. Rigurosidad. Esa mierda. Rigurosidad, esto. Algunas palabras se me dificultan para pronunciar, no, mentira. Rigorus. Bueno, esa vaina. Rigurosidad. Rigurosidad. Uy, lo dije, ya. Eso.
Eso, entonces, haciéndolo bien detallado, con todas las cosas, poniéndole toda digamos, la parte seria del asunto y haciéndolo de la mejor manera, yo creo que para mí eso es supremamente valioso, para mí es muy valioso. Entonces, por supuesto, yo no me voy a salir de esas mismas. Es que el parcial es cantado, como les he dicho a ustedes, el parcial es cantado. Lógicamente va a ser todo el análisis completo de DC. El análisis de DC, ¿qué significa? Buscarle el punto Q, el punto quiescente de un transistor en alguna de las dos configuraciones, tres configuraciones que haya que hacer digamos, como ejercicios. Y luego, después de hacer todo el análisis completo de DC, hay que hacer el análisis completo en AC. Eso es, digamos, lo que tengo pensado, ¿no? Y los ejercicios no son más de dos, por supuesto, porque pues el tiempo tampoco es que está como muy disponible para nosotros, ni para usted, ni para mí. Es un poco complicado, pues, en estas situaciones poner más de dos ejercicios porque, por ejemplo, pensemos inicialmente en la fecha del parcial. ¿Cuándo podría ser, muchachos? Pues yo diría jueves, pues no sé. ¿Jueves está bien? En 8, pues. El señor Sebastián dice jueves, el señor Víctor dice viernes. Adriana, ¿qué dicen? Hablen. Luis. Pues, profe, para nosotros jueves también sería. Jueves, profe. Sí, yo creo que sí. Listo, está bien, entonces quedamos el jueves, el jueves, el parcial con ustedes, ¿no? Y de una vez voy a poner acá, un segundito, acá quedaríamos con taller sin sustentación. Y el parcial sería el jueves 20, ¿qué es ese? 27, creo, ¿no? Ah, no, jueves 28. Jueves 28 de mayo. Listo, entonces verán, ¿no, muchachos? Listo, así quedamos. Esta decisión la tomo porque no tengo la mayoría, pero están 5 estudiantes acá. El grupo no es de 12 como me aparece acá en el listado de 11, perdón, 11 me aparecen en la lista, pero por ejemplo a mí la última tarea me la enviaron 8 personas, o 7 personas. Y voy a verificar ahorita las entregas. Les digo, por ejemplo, mire, me la envió Luis, me la envió Víctor, me la envió Adriana, me la envió Hugo, Cristian, no sé por qué, él debería estar, pero no. Jonathan Loebel, no lo volví a ver más. Sebastián Camilo Pupieles hace rato no volvió. Sebastián Enríquez está aquí. Juan David Mora tampoco volvió hace rato. Yo no sé. Oiga, usted que es amigo del señor Víctor de él, ¿qué sabe del señor Mora? Ah, no sé, profe, no ha dicho nada. Pues antes, cuando no entraba, pues decía que, no sé, se le iba el internet o algo, pero no sé, no ha vuelto a decir nada. Yo le escribo Listo. ahorita a ver qué pasó. Sí, porque él, pues ya, de hecho, por ejemplo, para este corte, bueno, él me había presentado la tarea 4, pero esta no la presentó y bueno, en fin. Y el señor John Cancimansi. Entonces, tengo 11 personas, pero de las cuales activas, siempre han estado 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son ustedes. Pues lógicamente, aquí el que se me hace raro es de Cristian, que él habíamos hecho un compromiso con él de que iba a estar como más piloso, no sé, pues lógicamente también depende del acceso a internet. Pero lo que es Sebastián Camilo Pupiales, Jonathan Loebel, él sí, nunca más los volví a ver, y Juan David Mora pues tampoco, entonces ahí estarían como los tres
persona. Entonces yo creo que aquí estamos la mayoría, lógicamente, la mayoría, y podemos tomar sin ningún problema esa decisión, debido a que esto pues es la clase que tenemos, pues digamos entre comillas, la última clase del semestre aquí normal. Entonces, bueno, sigamos con nuestro cuento, entonces quedamos así. Quedamos con que el parcial es el 50% y solo lo vamos a hacer de transistores en AC y DC. Eso, lógicamente, yo no le puedo quitar DC porque, ¿cómo? Imposible. Análisis completo en DC, buscar el punto quiescente, hacer cálculo de esos valores y luego hacer el análisis de la C para calcular impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de voltaje y ahorita vamos a ver el concepto de ganancia de corriente. Entonces, listo, no creo que haya ningún problema con eso. Yo ya dejo aquí esto sentado, la situación. Dígame, Víctor. Que ya va a entrar, dice Juan David. Ah, bueno, vale. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro asunto. Yo les había dejado un ejercicio para la casa. Voy a compartirles en este momento la presentación del último ejercicio. ¿Sí lo hicieron? Yo sí, profe, pero pues, no sé. Vamos a revisar, vamos a revisar. Yo me voy a llevar esto Sí. para acá. Ya me timbró el señor. Ah, ¿quién es? John Cancinanci. Y vamos a verlo, ¿listo? Esto es lo que nos estaba pidiendo, no era nada difícil, digamos, de alguna manera. ¿Sí? ¿Con quién habló? Con Víctor dice Juan David que se le ha ido la energía y que está con datos, que no puede entrar. Ah, bueno, no hay problema. Díganme que no hay ningún inconveniente. Igual aquí esta grabación pues la puede escuchar. Lo importante es que, vuelvo y le insisto, muchachos, las personas que no puedan entrar porque se le fue la energía, porque no tienen internet, porque, bueno, tanta cosa que pueden ocurrir, pues al menos vuelvan a ver los videos, ¿no? Pero es que hay algunos, por ejemplo, algunos videos que no lo ha visto nadie. Entonces yo me pongo a pensar, digo, no, tras de que la asistencia no es la completa. Hay personas que ni siquiera se toman el trabajo de ver los videos. No necesariamente se los digo por ustedes, ¿no? Porque yo sé que hay algunas personas que sí lo hacen, pero hay otras personas que no, entonces, pues, grave, grave. Bueno, listo, entonces sigamos. Vamos a mirar. Vamos a hacer cómo hacemos el cálculo de RE. Yo lo tengo de alguna manera resuelto, entonces voy a agilizar el proceso, pues copiando las cosas. Se supone que ustedes ya lo hicieron. Entonces, por ejemplo, les pregunto, ¿cuánto les dio la corriente de base? Profe, Ajá. A mí me dio 20. 20, profe, dígame. buenos días, profe, qué pena, vea, yo acabé de entrar. Sí, tranquilo, John. ¿Listo? Bueno, gracias. Sí, yo ya te había visto acá por acá. Listo, vale, gracias a vos. ¿20 punto qué? 20.42 me dio, profe. Sí, señor, esa es la respuesta. Entonces yo me voy a llevar para aquí. O sea, sí, Sí, esa es ¿no? la respuesta. 20.42 microamperios, ¿no? Eso sencillamente usted para Sí. calcular la corriente de base, hacía esto. Es la malla de entrada, que sería Malla menos de B sub entrada. CC, más resistencia de 220 kiloohmios por corriente de base, más voltaje base emisor, más la resistencia de emisor por beta más 1, por la corriente de base igual a 0, y despeja y le da B sub CC menos 0,7 por la resistencia de base, más beta más 1 veces la resistencia de emisor, y le da 20.47, no hay nada extraño allí. Para poder calcular RE, que es lo que nos pide, usted debe calcular la corriente de emisor, ¿cierto? ¿Cuánto les dio eso? Eh,
Me dio 2.06. 2.062, esa es la respuesta, que es simplemente coger y multiplicar la corriente de base por beta más 1, que sería 101 por 20.42 microfarad y nos da 2.062. ¿Listo? Para poder calcular RE, lo único que hace falta es, vuelvo y les insisto, la resistencia dinámica de un diodo, que es 26 milivoltios sobre la corriente de emisor, que eso les dio ¿cuánto? 12.62 ohmios, ¿no? 12.61. Claro que sí, ohmios. Nada extraño, ¿cierto? ¿O alguien le dio un valor diferente, algún problema? ¿Cómo encontramos la impedancia de entrada? Para calcular la impedancia de entrada, primero calculamos la impedancia de base. La impedancia de base sencillamente era resistencia. A ver. Aquí, ¿qué condición se nos cumplía? Espérenme, veo. Esta expresión matemática era la misma siempre y cuando RC era 10 veces más grande que R0, ¿no? A ver, ¿cómo es? R0 es más grande 10 veces que RC. En este caso sí se cumple. Ah, pero es que no hay RC, ¿no? No hay RC. Es lo que le iba a decir. Sí, aquí no hay RC. Entonces, ¿cómo es que está esto aquí? Aquí hay un error de esta. Claro, aquí no hay. Esta debe ser RE. A ver, espérenme, déjenme mirar una cosa. ¿Qué fue que pasó? ¿Por qué puse esa? Seguidor. Profe, yo le hice con la otra, con la que habíamos hecho antes. O sea. Ah, ya, sí. Es que aquí la impedancia de entrada es el paralelo a la impedancia de. Sí, es decir, es esta, mejor dicho. Esta, ¿dónde está? Se me perdió. ¿Dónde está esa expresión? Espérenme, yo la. Vela, ¿Dónde está? Ah, esta. vela, esa de ahí. Sí, Esa con sí esa. es, con esta. Entonces, sí, es que así es. Así es la impedancia de base, es esta, siempre y cuando sea 10 veces RE, aquí está. Esta, exacto. Así es como lo hicimos la vez pasada. Entonces, como lo habíamos pensado. Listo, entonces, multipliquemos. RE, ¿cuánto vale? RE vale. Ah, pues es que aquí la primera es con Z sub 0 infinito, y como este es infinito, pues este es demasiado grande, ya de una vez sabemos que es demasiado grande, entonces utilizamos de una vez esta expresión, ¿no? Con cualquiera, ¿cuál de las dos uso? ¿Esta o esta? Igual son muy parecidas, ¿no? Entonces, yo. Con las Ya, bueno, dos. igual creo que le daba lo mismo, si no estoy mal, o muy parecido. Pues me dio 334. 334.56 kiloohms, sí, señor. La impedancia de base, ¿no? 5, ajá. Sí, la de base. Y con la otra me daba 330 kilómetros. La impedancia de base la calculamos como beta a veces RE más beta más 1 RE. Listo, hacemos esto y nos da 334.56 kiloohms aproximadamente, lo que usted dice, vea, beta RE nomás. Eso es lo que, porque esto es muy Sí. pequeño. Ajá, listo. Ahora, para encontrar la impedancia de entrada, simplemente ese es el paralelo entre la impedancia de base y la impedancia de la resistencia de base. ¿Qué es esto aquí? Allí. Ese valor nos daba. ¿Cuánto le dio a usted, Sebastián? 132.723 kilómetros. Sí, señor, esa es la respuesta. 132.72 kilómetros. Para calcular la impedancia de salida, habíamos dicho aquí que la impedancia de salida prácticamente era el paralelo de las tres. Pero si la resistencia R0 es muy grande comparada con RE, entonces simplemente se hace este paralelo. Pues aquí como decimos que R0 es igual
prácticamente a infinito, entonces esto se cumple y por lo tanto deberíamos pensar que Z0 solamente es el paralelo de RE con RE minúscula. ¿Sí? Entonces, si es así, el valor nos da de la siguiente manera. ¿Cierto? 12.56 kiloohmios, que es prácticamente RE, porque es que RE minúscula, porque es que RE es grandecita, entonces prácticamente nos da eso. ¿Sí está bien? 12.56. Y finalmente queda, sí, ¿no? Y finalmente queda la ganancia la sacamos por la expresión matemática de que RE sobre RE más RE minúscula, o sea, aquí, aquí, ¿qué hice con la ganancia? No la puse aquí, ¿no? Pero era esto, mire, RE sobre RE más RE minúscula. Y decíamos que era aproximadamente igual a 1. Vamos a ver acá cómo lo calculamos, daba así. La ganancia de voltaje daba V sub 0 sobre V sub I, que es igual a RE sobre RE más RE. Si hacemos esta operación nos da 0.996, que está aproximadamente igual a 1. Era lo que estábamos esperando, ¿sí o no? Sí, profe. Espero que el resto de compañeros lo hayan hecho, muchachos, ¿no? Por favor. Ahora dice el ejercicio que después de ya encontrar estos cuatro valores, repita si R es igual, R sub 0, perdón, es igual a 25 kiloohmios y compare los resultados. ¿Qué es lo que sucede? Mire, cuando usted aumenta 25 kiloohmios, tengo que comprobar, voy a regresarme acá, si verdaderamente 10 veces RE es muy pequeña comparada con R0. RE es 3.3K, lo multiplico por 3, me da 33K, miren, no cumple, ¿no? 33K no Ahí, cumple. profe, y toca Esta utilizar esa grandota, fórmula. sí, ¿Y no? esta grandota, porque esto no se cumple. Entonces, Ujú. pues puedo utilizar esta grandota. Espérame un segundito. Listo, entonces, bueno, para poder calcular la primera parte, tendríamos que hacer lo siguiente, hacer la impedancia de base, pues con la expresión matemática grande. ¿Alguien lo hizo? ¿Usted, Sebastián, cuánto le dio? Sí, profe. ¿Cuánto A le ver, dio? me da 295.69. 295.69, perfecto. Esa es. Esa es, mire. 295.7, que era reemplazar beta RE más beta más 1 RE sobre 1 más RE sobre R0. Reemplaza estos valores, no tiene problema y listo. Ahí le da 295.7. Mire, comparemos este resultado. Mire, comparemos este resultado de una vez con el de acá. Mire la diferencia. 335 prácticamente contra 295. Ahí hay una diferencia grande, ¿no? Aquí hay una diferencia grande. ¿Listo? Ahora dice que vamos a calcular la impedancia de entrada, pues simplemente es el paralelo. Eso no tiene
Eso no tiene comparación, digámoslo así. No tiene problema, digamos, en la cuestión de acá, y entonces hacemos este paralelo y me daba esto. Espérame, esto está muy largo. Me daba esto. Mire que es una cosa interesante. Mire, a pesar de que esto me da Z sub I, paralelo con 240 y 240 kilómetros con 295 nos da 126.15 kilómetros. Pero mire, ya comparado con los 132 que nos da, ya están muy parecidos, ¿no? A pesar de que la impedancia de base es un poco diferente, un poco no, bastante diferente, la de entrada prácticamente nos da lo mismo. Sin cumplirse que R sub 0 es mucho mayor que 10 veces RE. No se está cumpliendo y sin embargo, mire, es muy parecido. Ojo con eso. Ahora vamos a ver cuánto nos da la impedancia de salida. Esa no cambia, ¿cierto? ¿O sí? No cambia. ¿Por qué razón? No, creo que es la misma. Pues no cambia porque el paralelo es el paralelo de las tres, R0, RE y RE minúscula, pero R0 sí siempre es mayor que RE, entonces cualquier R0 siempre nos va a dar, ahí no tiene pierde, entonces nos dan los mismos 12.56 kilómetros de salida, que es bien pequeña, ¿no? Esa resistencia de salida. Y la ganancia de voltaje la calculamos a partir de esa expresión grande que hicimos acá, ¿no? ¿Dónde está? Ah, esta no la tenemos, ¿no? ¿Cómo hicieron la ganancia de voltaje? Sí, profe, sí, sí, la había puesto, creo, ¿Dónde está? ¿La quité o qué? la fórmula. No la encuentro. No la encuentro. Espérame un segundito, niños, que me está escribiendo la directora. Ya vuelvo. Deme un segundito y le respondo aquí. Listo. Entonces, la expresión matemática es esta. Yo no sé por qué no la copié. ¿Dónde está? Bueno, porque es que es esta. Yo la voy a poner acá Yo la la hice ganancia con de la voltaje. misma, profe. Igual es que la verdad, ya les voy a decir porque la conclusión yo la voy a pegar aquí. La ganancia de voltaje es esta para que la tengan en cuenta en un transistor en esta configuración. Pero si usted la hace, esto es prácticamente la misma. ¿Sí? Yo les voy a demostrar ahorita con el ejercicio, que es lo que me interesaba que ustedes hicieran. Es que si hacemos
si hacemos con esa expresión matemática grandota, que es la que les acabo de mostrar ahí, nos da lo siguiente, miren. Nos da lo siguiente. Nos da esto, miren. Prácticamente lo mismo, vean. 0.996 con 0.996 y hacer toda esta choricera que me parece exagerada, beta más 1 RS, ahora Z más R, no tiene sentido. Entonces, miren muchachos, una cosa que es bien importante que la tengan presente y es que en esta configuración que acabamos de ver, es muy común que nosotros utilicemos los siguientes aspectos. Mire, independiente del valor de R0, vamos a hacer lo siguiente. La impedancia de entrada es tal cual, es decir, la impedancia de base, que sería beta RE más beta más 1 RE, a pesar de que no cumpla con la condición, haga el paralelo con la resistencia de base. Y esa es la impedancia de entrada. La impedancia de salida va a ser prácticamente el paralelo entre RE de emisor más la resistencia térmica RE. ¿Listo? O la resistencia dinámica más que resistencia térmica, resistencia dinámica. Y la ganancia de voltaje es prácticamente la que nosotros vimos acá, el valor pequeño, ¿no? O sea, no hay necesidad de hacerlo tan grande, que sería prácticamente 1, RE sobre RE más RE minúscula, esto sería prácticamente 1. Entonces, esta configuración se llama así porque miren la diferencia de impedancia, muchachos. La impedancia de entrada es bien alta, 132 para este caso, 126 para este caso, sigue siendo muy alta, y lo que ve la carga hacia allá es una resistencia muy bajita de 12.56. Eso era como, digamos, lo que quería que ustedes vieran, que en este caso, casi siempre se toma esos valores generales, a pesar del valor de R0 no se cumpla, ¿no? Siempre digamos, para este caso, se ignora el efecto de R0, ¿sí? Veamos una configuración que también es un poco, digamos, sencilla, en el sentido de que es la configuración de base común. A veces se utiliza mucho, como les digo, como fuente de corriente fija, y entonces estudiémosla muy rápidamente, ¿no? Estos casos, como ya hemos hecho la mayoría de ellos, vamos a tratarlos muy rápidamente, ¿no? Aquí no hay tanta complicación, digamos, usted ya sabe que lo que se hace para aquí, usted no va a reemplazar por el mismo modelo, ¿no? En DC, en AC, esta fuente se cortocircuita, y queda muy sencillo, mire. No sé si ustedes ya se imaginaron cómo hacer el modelo en AC, pero va a quedar muy fácil, que va a ser una cosa así. ¿Por qué razón? Porque aquí cuando es la configuración de base común, el modelo es diferente, ¿no? El modelo va a una resistencia la RE, va directamente de emisor a base, y la corriente de base a colector, que es esta corriente de aquí de colector, es alfa veces la corriente IE. Entonces el modelo es más sencillo. Ustedes aquí a simple vista me van a decir cuál es la impedancia de entrada. ¿La ven o no la ven ahí? ¿Cómo dijo, perdón, profe? ¿Cuál es la impedancia de entrada de este sistema? El paralelo. R mayúscula con Exactamente. R minúscula. No tiene ningún problema. ¿Por qué razón? Pues está más que obvio. Es que ahí sí no hay necesidad. Es muy sencillo. Si yo les digo cuál es el valor de la impedancia de salida, ¿cuál sería? RC. RC, sí señor. ¿Por qué razón? Porque Porque está sola. Y porque sí. esto, recuerden que usted calcula la impedancia de salida cuando el B sub I es igual a 0. Como el B sub I es igual a 0, la corriente de base, la corriente de emisor no existiría, y al no existir la corriente de emisor, esto sería alfa por 0, y alfa por 0 es 0, y esto sería un circuito abierto, y la única resistencia que ve de aquí para acá es RC. Entonces, la impedancia de salida es RC. Profe,
Profe. Dígame, lo escucho. ¿Y la impedancia de entrada no viene siendo solamente R minúscula? O porque como es muy pequeña, Ujú, sí, o sí. depende de... ¿sí? No, usted podría hacer la aproximación. Ah, ya. Puede hacer la aproximación. Recuerde que esto nos va a dar del orden de los ohmios y esto normalmente, lo que Sí, pasa es que RE no es tan pequeña como pensamos, ¿no? A veces le ponemos 560, otras veces 400 ohmios, entonces no es tanto, pero normalmente ese paralelo le va a dar muy cercano a RE, ¿no? ah, Normalmente. Y es que esta vez no está multiplicado por beta, entonces ya es solamente ese RE nomás. Entonces por eso es que hay que analizarlo, pero se puede hacer la aproximación y es válida. La aproximación es válida. Ahora, la ganancia de voltaje, yo creo que no tiene mucha ciencia, ¿sí o no? Aquí el B sub 0, miren, la diferencia es que para calcular el B sub 0 la corriente sí va en la misma dirección del B sub 0, por lo tanto el B sub 0 va a ser simplemente multiplicar RC por, y sub 0. bueno, y sub 0, Ah, por IC, o ajá, o sea, el El alfa y alfa. E, alfa. y E. Así que, sí, fue alfa, yo no veo bien. Ujú, listo. Entonces, sí, tienes razón, de alguna forma el B sub 0 se calcula como el menos I0 por, si yo lo tomo el I0 así, sería menos I0 por RC. Aquí está. El B sub 0 sería menos I0 por RC, pero resulta que el I0 es el contrario de IC, entonces sería menos IC. Este menos y menos me da más, pero el IC es alfa veces I, entonces me quedaría alfa I E por RC. Eso sería el B sub 0. ¿Listo? Pero en la corriente de emisor con relación a al B sub I, yo lo puedo calcular a partir de eso. Si por R pasa la corriente de emisor, B sub I multiplicado por la resistencia de emisor con la corriente de emisor me da el B sub I. ¿Sí o no? O es decir, la corriente de emisor va a ser igual al voltaje del B sub I sobre RE, pues lógicamente, por calculando con este valor, que sería este, ¿no? Entonces reemplazo el RE aquí para poder encontrar, hallar la relación de B sub I sobre B sub 0 y obtengo que el B sub 0 va a ser igual a, reemplazando pues, obtengo esto, mire. Reemplazo esta I sub E acá y sencillamente me queda alfa B sub I sobre RE y ya encontrando la ganancia de voltaje que sería B sub 0 sobre B sub I, nos va a quedar esto. Nos va a quedar esto, que es la expresión matemática que quería llegar. Donde la ganancia de voltaje B sub 0 sobre B sub I va a ser igual a alfa veces RC sobre RE, pero recuerde que alfa es muy cercano a 1, ¿no? Es 0,995, 0,9, 0,99, 0,95. Entonces, como esto es tan parecido a 1, nos da aproximadamente RC sobre RE. Ahora imagínense, RC es normalmente del orden de los 3, 4, 5 kilómetros, dividirlo entre RE, ¿qué nos va a dar? ¿Una ganancia pequeña o grande? ¿Qué tipo de ganancia tendrá esta configuración? Grande, profe. Sí, grande, grande. No es como la anterior que era 1, ¿no? Esto es grande. Grande significa de 50 para arriba, pues. Eso es lo que nos da más o menos. Si quisiéramos, por ejemplo, eh, si quisiéramos, por ejemplo, hallar la ganancia de corriente, que es algo que no hemos visto, pero que la ganancia de corriente, ustedes se acuerdan, para encontrar la ganancia de corriente, yo puedo decir que la corriente del emisor, está la corriente del emisor, es, bueno, eso ya lo hemos visto en DC, ¿no? En DC habíamos dicho que prácticamente si vamos a ver la ganancia de corriente va a ser IE y esto es IC, y entonces pues aquí nos da esto que es aproximadamente igual a, a menos 1, ¿no? A menos 1, ¿por qué? Porque se supone que yo I0 lo estoy tomando hacia el sistema y resulta que IC nos da el sentido contrario, por eso hay una, entre comillas, ganancia con menos 1.
¿sí? Entonces la razón porque aquí yo al sistema le inyecto IE y en vez de salirle el I0 en este sentido, la corriente sale y por eso tiene que la ganancia de corriente es aproximadamente igual a -1, porque es el valor de alfa, ¿no? Entonces ahí está esta configuración que es bien interesante. Ahora, pensemos, ¿qué pasaría si incluimos el R0 ahí? ¿Qué afectaría si yo pongo el R0 aquí? Afecta. Como en el anterior ejercicio, ¿no? Afecta ¿A la impedancia de entrada tablillero. afecta? No, A la impedancia No, a la de entrada no, a la de salida, y se vuelve paralelo, ¿sí o no? con RC. Ajá, y como esto es normalmente grande, bien, y si no la hace, ¿no? No tiene ningún problema, o sea que es bien sencillo, no tiene, digamos, mayor problema. Hagamos un ejercicio numérico para que ustedes visualicen y entiendan cómo es el asunto de esto que este sí es la configuración de las más sencillitas que hay, ¿no? No tiene mayor problema. ¿Listo? Entonces, porfa, traten de hacer el ejercicio allí rápidamente con numeritos.
Listo, si lo hicieron, muchachos, a ver, comparemos resultados. Profe, Cuénteme. regáleme la diapositiva anterior, porfa. Ah, Eso. claro, no les dejé las Ahí se estas. hacía, ahí se hacía la malla de hielo de la corriente. Esta Y para... para sacar hielo. Profe, Sí, ¿cómo calculo el RE? igual. Ah, no, sí, claro, ya, caí en cuenta, sí. Ujú, igual. O sea, ahí ya no es IB, sino IE, pero a ver cómo, ¿no? Échale cabeza. Espera, me voy a ir aquí, ¿no es cierto? Es que Porque aquí ya ya es no una malla, ¿no? exacto, pues que ya aquí ya no tienes que calcular IB. ¿Por qué? Porque es que lo que nosotros utilizamos para encontrar RE minúscula es los 26 milivoltios sobre la corriente de emisor. Entonces, calculamos en la corriente de emisor. Entonces, hago la malla de aquí Ah, nomás. entonces, Profe, Dígame, Adriana. ahí me dio 1.3. ahí como tomaríamos el voltaje base emisor. Lo mismo, 0,7. Sí, O sí, sea, entonces, sería, pero la malla sería más el o sea, profe. sería 2 menos 0.7 sobre 1. No verán, no verán. Es que acuérdense en DC, esto se va y esto se va, ¿listo? Entonces solamente Sí. hago esta mallita. Hago esta mallita. Mire que aquí es el transistor cambia de NPN a este a ser PNP. Entonces va menos 2 voltios más un kilo ohmio por corriente de emisor más voltaje base emisor, que sería 0,7. Base emisor sería 0,7 Ujú. igual a 0. Sí, 1.3 Me quedaría miliamperios me dio a mí. 1.3 miliamperios. negativa. Exactamente, sí, señor, así es. ¿Negativos? No, Ahí positivos. ya se calcula positivo. Y Ah, ahí se calcula RE, ¿no? Y el profe Ujú. me da 20 ohms, ¿sí ¿está bien? Ah, tiene razón. A mí también me da ¿Qué 20 le da 20 ohmios? ¿La IE? La RE. RE. Ah, la RE. Sí, señor, 20 ohmios. Sí, profe, a mí también me da 20 ohmios. Listo, perfecto. Muy bien, muchachos. Vamos con... Regrese, porfa. eh, ¿cómo es? Regrese a las expresiones. Impedancia de entrada, ¿no? ¿Ahí? A Impedancia de ver, entrada, impedancia de salida. la impedancia de entrada, a ver, me da 19.6. Así es, sí, señor. Mire que 19,6 es muy parecido a la RE, ¿no? Ajá. Es que es prácticamente la misma, porque es 20 comparado con 19,6 es prácticamente la misma. ¿Y la de salida? Vendría siendo 5 5 kilo ohmios, sí, señor. CRC. Ujú. Estas dos impedancias son muy sencillas, no tiene problema porque se calcula, la primera se calcula el paralelo y aunque usted hubiera podido dejar, perdóneme, me pongo acá, usted hubiera podido dejar acá la impedancia de salida simplemente como RE si quiere. Y esta R0, pues, perdón, sí, la impedancia de salida simplemente va a ser RC. La ganancia de voltaje. Usted le puede decir que es aproximadamente -1, A pero ver, si no, pues esa haga el cálculo de aquí, le tiene que dar. La ganancia de voltaje y de corriente, hagámoslo. sería RC por R sobre RN. RC sobre RE, sí, señor. Me da, me da 250. 250, así es. Mire que la ganancia de voltaje es alta, ¿no? La ganancia de voltaje es bastante alta en este ejemplo. Mire que la ganancia de corriente, ¿cuánto nos da?
Esa es la que está ahí, ¿no? O sea, es como menos negativo alfa. sería, Menos ajá, alfa. ¿Y aquí cuánto vale alfa? ya 0,98. menos 0,98. Exactamente, menos 0,98, que es aproximadamente menos 1. ¿Listo? Analicemos en esta configuración. Profe, ahí el alfa siempre nos va a dar, ¿no? Sí, el alfa es como el beta. El alfa es como el beta. Y mire ese R0. Ya. Y Profe, mire ese R0. Dígame, John. que ahí la ganancia no viene siendo negativa, ¿qué? No, no. Aquí no es negativa. Es decir, usted pone una señal aquí de sinusoidal así y acá le sale en fase. Mire, todas estas cosas son bien importantes que las tengan en cuenta. Cuando usted quiere hacer mire que este dispositivo o esta configuración hay una ganancia alta de voltaje y la de corriente no hay, pero es negativa porque se desfasa a 180 grados. La corriente se desfasa a 180 grados. Mientras que la ganancia de voltaje sí es la misma, es decir, aquí no hay desfase. Si usted pone una señal pequeña, acá le sale una señal grande, pero con la misma fase. O sea, aquí no hay desfase. Mientras que acá en las anteriores, en estas, por ejemplo, en esta tampoco hay desfase, ¿no? Mire. Lo que pasa es que no hay ganancia, pues. Cuando usted coge en la configuración de emisor, no hay casi ganancia. Pero no se desfasa tampoco. Mientras que en estas configuraciones, por ejemplo, por eso se llama seguidor emisor. En esta que vimos acá, mire, la ganancia sí es negativa. ¿Por qué razón? Porque aquí sí se desfasa a 180 grados. Te mete una señal, lo que les decía acá. O sea, no vayan a entender ganancia negativa como que hay pérdida, ¿no? La ganancia negativa simplemente significa, hola, ¿dónde está esto? ¿La qué? Ay, no, se me olvidó. ¿Para qué? Ujú. Esto es lo que pasa, mire, el señal de entrada es pequeña, la señal de salida es grande, pero desfasada a 180 grados. Eso es lo que significa que sea, que sea negativa. ¿Listo? Y la corriente pasa lo mismo. Que la ganancia de corriente es negativa significa que se invirtió 180 grados. Listo, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio? No creo, ¿no? No, no tuvo mayor dificultad. SRO, profe. O sea, ahí. No, es que ese RO es muy grande, 1 megaohmio, imagínense. Si yo les dijera, Pero porque por lo eso, pues pone. lo pone el ejercicio como para que ustedes lo haga con el RO y sin el RO. Haga solamente por ejercicio cuánto cambiaría la impedancia si usted pone el RO. A la entrada no le cambia nada, a la entrada sigue siendo la misma, es decir, sigue siendo 19,61, pero a la salida sería el paralelo entre 1 mega y 5 kilos. Hágale y verá cuánto le da eso. Voy a hacerlo acá, a ver. Es para que nos demos cuenta de lo exagerado que es de grande la RO cuando está en configuración base común. A mí me da 4,98 kiloohmios. 4,99. Imagínense, ¿sí ve? Entonces no tiene mucho sentido. Y no, Entonces entonces, queda RC prácticamente, ¿sí? Porque es demasiado grande. El RO casi no afecta. No afecta ni en esta configuración que vimos, en base común, ni en esta configuración que es la de seguidor de emisor. Casi que no afecta. Casi que no afecta, nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, en estas dos configuraciones, eh, sin ningún problema nos sirve. No queda. No tiene Profe, inconveniente. Dígame, John. ¿cómo fue que encontraron la ganancia de corriente? ¿Con qué valores? Menos alfa. Ah, directamente con alfa, ¿no? Solamente, ajá, es menos alfa. Entonces, por ejemplo, aquí menos alfa nos da 0,98 y pues eso es aproximadamente igual a -1. Casi siempre esta configuración la tomamos con que la corriente es
aproximadamente igual la misma, pero con sentido contrario, porque es que miren, usted siempre tiene que la I de entrada es hacia ese lado, hacia adentro del transistor, y la I sub 0 es hacia adentro del transistor, pero como esta corriente de colector va en sentido contrario, simplemente se desfasa a 180 grados, pero el valor es muy parecido. Profe, Dígame, John. si yo quisiera calcular con las corrientes, dice que es I sub 0 sobre I sub I, ¿cierto? Sí, señor. Y I sub 0 sería el 8 hay 8 voltios sobre 5 kilo ohmios. No. Ah, No, porque eso es en DC. Huele papa, ese es en DC. entonces, ¿cuál sería I sub? ¿Qué es que lo mío? ¿A quién hicieron cosquillas ahí? ¿Qué me decías? No, la I sub 0 la tendríamos que calcular, a ver, le digo yo. En DC la tendríamos que calcular aquí, cortocircuitar, y yo calcularía I sub 0 como B sub 0 sobre Z sub 0. Ah, B sub 0 sobre Z sub 0 sería igual I sub 0, ¿sí o no? Ahora, B sub 0 pues no lo tienes, Z sub 0 tampoco lo tiene, a este sí lo tiene, que sería 5 kilo ohmios. Y lo divides entre B sub I sobre Z sub I, que vendría a ser el I sub I. B sub I, pues lógicamente es en general. Es que ahorita vamos a ver cómo es el cuento de la ganancia de corriente, ¿no? Verán, yo les voy, venga, me adelanto un poco para que lo entendamos. Cómo se calcula la ganancia de corriente. No es una cosa del otro mundo, simplemente lo calcula a partir de ¿cómo se dice? De la ganancia de voltaje. En general pasa esto, mire. Si usted tiene en cuenta, esto, la ganancia de corriente con carga va a ser igual a I sub 0 sobre I sub 0, y esto lo calcula así, pero esta RL yo la estoy tomando aquí como RC. Entonces me va a quedar RC acá abajo y aquí Z sub I. Z sub I en este caso es 19,61, lo divide con RL, que en este caso sea RC, nos da, ¿dónde está? Espérenme, ya lo calculamos aquí. Bueno, pues que este es para un emisor común, aquí esto no nos funciona, pero sí se puede hacer de esa manera, ¿verdad? ¿No? Ya les digo cuánto da. Z sub I es 19,61, lo divido entre RL, que en este caso sería 5 kilo ohmios, y esto lo multiplico por 250, y eso me da 0,98, ¿verdad? 0,98. ¿Sí? Y la ganancia de B sub 0 sobre B sub I, que es la ganancia de voltaje, ¿dónde está? Sí, está lo mismo, vean, 0,98, lo que les dije aquí. Z sub I, ¿dónde está? 19,61. Lo divido entre RC, que en este caso es 5 kilo ohmios. Sí, ¿no es cierto? Nos da esto y lo multiplico por los 250, que es la ganancia de voltaje. Ahí es que me da, ajá. Es 0,98, ¿sí ven? sí, profe, lo mismo. Exacto. Entonces eso es, y nos da el negativo de aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí la ganancia de voltaje es positiva. Entonces esto es la forma en cómo lo calculamos, la ganancia de voltaje. Esta es la forma, ya me les adelanté, pero es la forma. ¿Cómo la calculo? Calcule la ganancia hay una expresión más bonita y reducida, que es esta. Miren, esta es la forma en cómo la deduje, pero la verdad para sacar la ganancia de voltaje en cualquier circuito, en cualquier transistor, es esta. Coja la ganancia de voltaje, que ya sabe cómo encontrarla, la multiplica por la impedancia de entrada y la divide entre la RL. Pero la RL, ¿quién es? Es la resistencia, pues, que está poniendo aquí en la salida, en la carga. Y en este caso, pues es esta. En este caso es RC. Y nos da lo mismo. ¿Listo? Entonces, así es como ya nos hemos adelantado un poquito para poder encontrar
la ganancia de voltaje en cualquier sistema, es así. Perdón, la ganancia de corriente. Simplemente escoger la ganancia de voltaje, multiplicarla por la Z de entrada, dividirla entre la RL. Pero ahorita lo vemos más adelante. ¿Listo? Bueno, veamos unas dos configuraciones bien interesantes. Les voy a hacer muy rápidamente también porque esto, si ustedes empezaron a dar cuenta, esto es prácticamente aplicar expresiones, fórmulas, ¿no? Como diríamos, como diría el médico mediocre, fórmulas nomás. Veamos, por ejemplo, qué pasaría con esa configuración que se llama realimentación de colector. Nosotros vimos en DC, ¿cómo se vería acá en AC? Cada vez que haya realimentación nos complica mucho. Ustedes no sé si se han dado cuenta, cada vez que haya realimentación nos complica mucho, ¿no? El asunto. Y esta resistencia de alguna forma nos va a complicar mucho. Veamos cómo sería esto. Esta sería la configuración, miren. Aquí volvemos a tener polarización de emisor en 0. Entonces, lo que debemos hacer es reemplazar nuestro transistor por nuestra figura, ¿no? Y ya saben cómo hacerlo. Entonces, miren, cuando estemos esto es la configuración normal. Pero aquí cuando tenemos esto que es en AC, ¿qué sucede? Mire, la resistencia de colector que está del colector va a tierra. Aquí la vemos. ¿Listo? Y aquí veríamos el B sub 0, aquí veríamos la Z sub 0 y aquí veríamos el I sub 0 así. ¿Listo? Cuando vamos a la entrada, vamos a ver esta resistencia RF, que es la resistencia de feedback o de realimentación, va entre base y colector. Entonces, mire, base y colector. ¿Sí ven cómo se nos complica el asunto aquí? Y el modelo sencillamente es este, ¿no? Lo que pasa es que aquí tocó meter esta resistencia, mire. Entonces nos complica un poco el asunto. Por ejemplo, ahí les diría yo cuál es la impedancia de entrada. ¿Se ve claramente? No. No es tan fácil verla. Yo no me voy a poner a deducirla porque la deducción es muy larga. Y de hecho, el autor dice, y le voy a explicar aquí lo que dice el autor del texto, de que yo sigo como guía, esta es la impedancia de entrada del sistema. La voy a dejar aquí simplemente y voy a leerles un pedazo de cómo hace el cálculo y lo que dice el autor para que entiendan por qué yo también hago lo mismo que él. Dice, algunos de los pasos que se relacionan a continuación son el resultado de la experiencia de trabajar con tales configuraciones. No se espera que un estudiante nuevo en el tema siga la secuencia de los pasos descritos sin que se equivoque en uno o dos. Me pareció interesante esa parte que dice el autor, ¿sí ve? O sea, no es tan fácil llegar a este asunto. Esta resistencia, o sea, cualquier cosa que nos complique, por ejemplo, mire lo fácil que usted lo vio, perdóname que me regrese, aquí. Aquí se ve muy fácil, ¿no? No tiene problema. Cuando usted tiene separado la entrada de la salida, usted lo ve muy sencillo, no tiene problema. Vámonos a otro lado. Esto, cuando ve esta resistencia aquí, nos complica, ¿sí o no? Eso es lo que hemos visto. Y mire, veamos otro ejemplo de que hemos visto. Cada vez que vemos esta resistencia aquí nos complica. En cambio, mire aquí qué sencillo que es. Paralelo de las tres. La salida también es paralelo porque esta fuente se va. ¿Sí nos hemos dado cuenta? O sea, yo creo que para su análisis, cada vez que veamos estas resistencias metidas por aquí, nos complican demasiado el asunto. Yo lo voy a dejar las expresiones matemáticas para que ustedes las tengan. No es tan fácil la deducción. Eso hay que empezar a hacer un poco de cálculos ahí para poder encontrar esto. Y la Z sub 0, ¿será que ustedes la ven? No se ve tan fácil tampoco, ¿no? Esto se deduce de esta manera, miren. La Z de entrada, digamos, les voy a llevar las expresiones matemáticas para que ustedes se den cuenta, ¿ya? De cómo se dedujo esta expresión para que la tengan presente. Bueno, yo voy a tratar de que esto me quede más pequeño porque son bastantes
bastante grandes las expresiones, como se llega, y voy a tratar de dejar el espacio suficiente para poder deducir. Esta es la que vamos a llegar. Y verán, ellos lo que hacen en primer lugar es hacer lo siguiente. Esta I', que es la corriente que va entre colector y base, le llamaron I'. La R sub B sí es la corriente de base, la que va por aquí sí es la corriente de colector, la que va por aquí sí es la corriente I sub 0. Entonces, ¿cuál sería el valor de esa I'? Esa I', si usted se da cuenta, mire que el más está conectado a entre este punto hasta tierra y este es B sub 0. Y este de aquí es menos y esa es la corriente del voltaje de este punto hasta tierra. ¿Y este cuál es? BI. Entonces, mire, si usted aplica las corrientes de Kirchhoff, usted puede encontrar que el voltaje aquí, que es el más, menos el voltaje aquí, que es el menos, sobre la resistencia RF, pues nos va a dar la corriente de prima, ¿cierto? ¿Sí o no? Y mire que el voltaje aquí sí es B sub 0, porque está en paralelo con todos estos elementos. Y el voltaje acá sí es B sub I, porque está en paralelo con todos. Entonces es B sub 0 menos B sub I sobre RF, sí es el valor de I'. ¿Listo? Ahora mire que I sub 0 es igual a IC más I'. ¿Sí o no? Y que usted a partir de esto puede calcular el B sub 0. El B sub 0 es el B sub 0, ¿cuál va a ser igual? Simplemente menos I0 por RC. Aquí está, menos I0 por RC. Pero también I0 es igual a lo que les dije. I0 va a ser igual a esta corriente, que es la de colector, que vendría a ser beta veces IB, más I'. ¿Listo? Aquí está, mire. Vamos a ver si me siguen y me entienden, porque el autor dijo que no era fácil para entenderlo, pero bueno. Ahora, I sub 0 va a ser aproximadamente igual a esta, porque esta corriente de aquí, acuérdense que nosotros dijimos que esta corriente era muy pequeña. Entre la corriente de colector y base era muy pequeña, solo hicimos desde DC. Entonces podríamos decir que I0 es aproximadamente igual a IC, es decir, a beta veces IB. Conclusión, esto es casi igual porque esta I' es muy pequeña. Entonces, esa consideración la vamos a tener en cuenta para hacer las siguientes deducciones. Entonces, esta I0 va a ser aproximadamente beta veces IB. Teniendo en cuenta eso, si yo reemplazo el B sub 0, el B sub 0 que tengo acá me va a quedar de esta manera. Sencillamente mi B sub 0 va a ser igual a ¿quién? A menos I sub 0 por RC, pero I sub 0 ya encontramos que es beta veces IB, entonces lo encontramos así y nos queda que el B sub 0 va a ser igual a menos beta por la corriente de base por RC. ¿Listo? Pero resulta que la corriente de base, ¿cuánto vale? La corriente de base usted la tiene pues en este circuito muy sencillo, porque la corriente de base es simplemente el voltaje B sub I sobre beta veces RE. B sub I sobre beta veces RE. Aquí lo ve, ¿no? No tiene problema con eso. Y al finalizar, digamos que B sub 0, reemplazando ya el valor de B sub 0 con esta corriente de base, al reemplazar me queda esto. B sub 0 va a ser igual a menos beta, que está aquí, por la corriente de base, que es igual a BI sobre beta sobre R, por RC. Entonces cancelo beta y me queda esto. Aquí ya tengo la ganancia de voltaje, ¿no? Si yo paso este B sub I acá, tengo la ganancia de voltaje en este sistema que va a ser menos RC sobre RE. Ya la tengo. Pero lo que yo quiero hacer es encontrar la impedancia de entrada. Para encontrar la impedancia de entrada, entonces hago este análisis. Vamos a ver cuál es. Que es con el I'. Con el I' me dice B sub 0 menos B sub I sobre RE. ¿Qué es esto? Hago distributiva y me queda que B sub 0 sobre RF menos B sub I sobre RF. Pues es simplemente distributiva. Pero B sub 0 sobre RF, yo simplemente ya tengo B sub 0, lo reemplazo, que es este, lo reemplazo aquí, me queda RC menos, porque está aquí el menos, RC por BI sobre RE. Y lo divido entre RF, que es lo que venía acá. Y dejo esto menos BI. Listo. Factorizo menos RF en este sistema y me queda, y factorizo RF por un lado y B sub I por el otro.
Entonces me queda que es 1 más RC sobre RE. ¿Listo? Creo que pues, esto es álgebra normal. Pero, es que les voy a poner toda la expresión grande para no ponerme a entrar tan en detalle, porque esto vuelvo y les digo aquí, algunos el resultado es parecido, entonces mire, esta expresión no es tan fácil de mirarla, pero bueno, aquí seguimos diciendo que B sub I es igual a I sub B por B, y mire todo esto lo que nos da la impedancia de entrada, que es la que nosotros queríamos encontrar a partir de esta expresión. Esa es. Aquí ya hacemos simplemente es una aproximación de esto y obtenemos que esta es nuestra expresión. Entonces, mire, es muy grande para deducirla, y lo que les digo, no es fácil para una persona, se puede uno equivocar y no llegar a esta expresión, pero esta es la expresión de la impedancia de entrada en este circuito. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es lo complicado que mete esta resistencia aquí. Sí es bueno que tengamos esta resistencia de realimentación porque nos dio un sistema muy estable, ¿no? Muy, muy estable. Pero lo malo es que en DC nos complica mucho. Nos complica mucho. En AC, perdón, nos complica muchísimo. La impedancia de salida la calculo de esta manera. Mire, si yo digo que el circuito, si yo digo que el circuito para calcular la impedancia de salida es sencillamente el siguiente, mire que este sí es un poco más fácil de entender. Espérame, yo voy a correr esto para abrirme un poco más despacio. El circuito que se va a ver cuando yo apago la fuente, apagar la fuente es poner 0 voltios, es prácticamente poner un cortocircuito a la entrada, ¿no? Entonces mire cómo se vería. Un corto aquí, ¿sí? La resistencia beta RE, la resistencia de realimentación y el circuito abierto. ¿Sí? Entonces si yo les digo, ¿qué impedancia veo desde aquí? A ver si ustedes la ven. ¿Qué impedancia veo? La corriente de base es 0, por lo tanto esto queda abierto. ¿Qué impedancia verían aquí? La RF, la RC y la... ¿Qué pasa con esta? A ver, Se va, profe, en corto, que está con la otra. Exacto, esta se va en paralelo con el, y entonces ¿cómo quedan estas dos? En serio. Entonces queda paralelo de Exactamente. RC con RF. Perdón. RC con RC, sí señor, en paralelo, ¿no? Exactamente, entonces la impedancia de salida en este caso va a ser RC en paralelo con RF. Listo. La ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje ya la habíamos calculado, ¿no? Entonces sencillamente es menos RC sobre RE. Así ya la habíamos calculado. ¿De dónde? De aquí, mire. De aquí, de aquí, de aquí. Entonces, listo. Mire lo que se complica, ¿no? Ahora, bueno, listo. Usted puede decir, bueno, yo voy a usar solo las fórmulas. Y ya, bueno, sí, pues puede usarlas, la verdad. No tiene ningún problema para no ponerse a deducirlas. Pero no me gusta. Y mire que un ejercicio que vimos, y me voy a ir para acá nuevamente, un ejercicio que vimos en la... Oh, y si metemos R0, sí que es en serio. Les voy a poner las de R0. Si yo meto R0, mire cómo se vuelve la Z de entrada. Solo para su conocimiento, nomás. No me ponen a deducir esto porque mire eso cómo queda. ¿Sí? No. Y la impedancia de salida, pues es relativamente la misma, ¿no? La diferencia es que queda el paralelo de las tres, porque es que eso sí no tiene problema, ¿no? O sea, la de salida sí no tiene problema. ¿Por qué va a quedar el paralelo de las tres? Pues es obvio, mire, porque aquí si la pone esta aquí, que va a ser aquí en paralelo, pues simplemente se aumenta ese paralelo y son esos tres paralelos que quedan ahí. No tiene problema. ¿Listo? La ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje queda bien linda aquí, mire. Esto no tiene mucha... Ponerse a deducir esto, ni el autor lo hace, ni la mayoría de textos lo hacen, no simplemente, pues... Algunos genios se pusieron a hacer para encontrar esas expresiones matemáticas. Se complica mucho, ¿no? Se complica mucho, pero yo la verdad quiero es que lleguemos a esta conclusión importante y es la siguiente. Antes de hacer un ejercicio numérico, y yo no sé si ustedes se acuerdan que yo la vez pasada les hice un ejercicio parecido a esto y se van a dar cuenta por qué lo puse ahora. Ahorita me van a dar razones por qué es que lo hicimos. Y me decía, pero qué bobada la que hizo, de pronto a lo mejor han de haber pensado eso
cuando pusimos el ejercicio y vamos a verlo, era este, ¿se acuerdan? Yo decía, cuando hacíamos esta realimentación, yo les decía, bueno, es que voy a separar esta RF en una y en otra y voy a poner un condensador aquí, ¿no? Decían, pero qué bobada, ¿para qué? Si yo cuando este condensador lo quito en DC, simplemente sumo esta resistencia, ¿para qué no dejaba los dos? Ahora me va a entender. Mire, cuando yo hago esto, el modelamiento en AC. Mire lo que cambia. Traten de hacerlo ustedes ahí en su cabeza cómo sería. ¿Qué pasaría? Hagamos este análisis. Esta resistencia que está desde el colector hasta B sub CC, ¿a dónde se irá? RC a tierra, ¿sí o no? Esta resistencia que está aquí en el colector, Sí. como este condensador se va a cortocircuito, también se va a tierra. ¿Cómo quedará esa? O sea, ¿cuál, Miren, profe? esta RF2 que está conectada del colector ya se irá directamente a tierra, de colector a tierra, ¿sí o no? Y esta resistencia de colector que está en el colector también se va a tierra, o sea que esas dos como quedan. Paralelo quedan. Exactamente. Ahora mire esta va de base, va de base y está conectada a este punto, va de base a quién? A tierra, o sea que va de base a tierra. Y ahora sí usted puede poner el modelo y mire cómo queda. Vamos a analizarlo, mire. Esta RF1 va de base a tierra, mire. El modelo nos dice que esta es beta RE, por supuesto, esta es lo que ya conocemos, y aquí está el R0. Pero mire, esta RF2 se va desde el colector a tierra y queda en paralelo con RC, mire. Y nos quita este problema de aquí, ¿sí o no? Este problema que habíamos metido acá. Mire el problema tan grande que nos metió esta resistencia aquí entre colector y base. Ahora ya no la tenemos, mire. ¿Gracias a quién? Gracias a que metimos ese condensador ahí. ¿Ahora sí me entienden? Y de aquí yo sí les puedo decir, dígame, ¿la impedancia de entrada cuánto es? Paralelo con RF1 RF1 y beta y la de RE. salida. Los tres paralelos. Los tres paralelos. Sería... ¿Y ven? Miren lo que hizo, solamente Ajá. con haber dividido esa resistencia y poner este condensador aquí. En DC ustedes han de haber dicho, pero qué bobada, y mire lo que nos facilita, demasiado nos facilita, porque aquí vuelvo y les digo, si yo les digo, ¿cuál es la impedancia de entrada? Sencillo, es el paralelo entre RF1 y beta RE, sencillo, no tiene problema, eso simplemente que se vea así al ojo. Y si yo le digo la impedancia de salida es el paralelo de las tres resistencias, no tiene ningún problema, mire que es demasiado lo que facilita poner esa situación, ese condensadorcito allí. Y si les digo la ganancia de voltaje, pues también haga el paralelo de las tres, meta por aquí la corriente, esto le da B sub 0, como acá tiene la relación de beta, ya saben cómo lo hemos deducido, no tiene ningún problema. Aquí el autor lo que hace es lo siguiente, les voy a mostrar qué es lo que hace, es una deducción relativamente sencilla. Es esto, mire, le llama una R' al paralelo de las tres. B sub 0 nos quedará menos beta veces y que es la corriente de aquí por esta R'. La corriente de base sencillamente es el voltaje B sub I por beta veces RE por la corriente de base, que eso ya lo hemos hecho varias veces. Y reemplazamos B sub 0 y nos da esto, y al final del asunto obtenemos que la ganancia de voltaje en esta configuración es como lo era de esperarse, B sub 0 sobre B sub I, que es ¿quién? La ganancia de voltaje va a ser igual a el paralelo de las tres sobre RE. ¿Ven? Esto es, lógicamente, facilita demasiado. Para toda esta basura que teníamos acá tan grande, esto nos facilita muchísimo el sistema. Entonces, ¿qué más les cuento? Pues aparte de hacer ejercicios numéricos con respecto al asunto, yo lo que quería es esto. Yo les voy a enviar algo que para ustedes en su vida en general como ingenieros, y perdónenme que les suspenda aquí la presentación para mostrarles el otro documento que quería. ¿Hugo se fue? Sí. Les voy a mostrar un documento que yo se los voy a poner en la plataforma y que lo tengan allí. ¿Por qué?
Y esto lo pueden utilizar para su parcial si quieren también. Yo no les puedo tratar de ocultar el sol con las manos, ¿no? Como les decía, no les va a servir. Entonces, espérenme que esto no es. Yo les consigo, les muestro por acá lo que les voy a dejar y se lo pueden usar para el parcial sin ningún problema. Esto de pronto a lo mejor le quita cierto temor a algunas personas. ¿Dónde está? Aquí se llama transistores de nombre JT. ¿Dónde está el resumen? Tabla de resumen de transistores. Yo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo descarguen. Y entonces es este, ya se los voy a mostrar. Hay dos tablas. Hay dos tablas. Aquí está, mírenla. Mírenla. Y estudiémosla un poquito. Estudiémosla un poquito. Que pone que me les esté robando unos minuticos ahí, pero ya con esto terminamos. Estudiémoslo un poquito. Miren, lo que aquí en esto les muestro es un resumen. Es un resumen. Miren aquí quién está. Polarización fija. Y están la resistencia de base, resistencia de colector, y está el resumen. Nos dice, la primera parte aparece la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. Esto les va a servir para todo el tiempo. Ustedes, como les dije, yo voy a ver si esto lo puedo mostrar más grande. Espérenme. Uf, ahí está todo. Está todo exactamente. ¿Dónde está? Esto aquí, listo. A ver si ustedes lo ven. Listo. Listo. Déjenme ver. Sí, ahí están viendo toda la página completa, ¿no? Listo. Entonces, espérenme, yo hago un zoom por aquí. ¿Aquí puedo hacer un zoom? Sí. Entonces, miren. Eso, ahí está bien. Entonces, aquí está todo, miren. Y lo que ustedes les digo, las aproximaciones que se deben tomar, las cosas como deben ser, bueno, en fin. Voy a agrandar un poco más. No, aquí me paso mucho. Entonces, mire. Impedancia de entrada, media, más o menos de 1 kHz. Ganancia de salida, media, 2 kHz aproximadamente. Ganancia de voltaje, alta, menos 200. Ganancia de corriente, alta, 100. ¿Cómo lo calcula? Ahí está, mire. Para la configuración de polarización fija. La siguiente, aquí está para la polarización por divisor de voltaje. Haga el paralelo entre R1, R2, beta RE y le sale la impedancia de entrada, la impedancia de media, de salida, la ganancia de voltaje y de corriente. Mire, aquí está todo. ¿Y cómo sale? Mira, entre una pequeña señal, se invierte 180 grados en voltaje. Esta la invierte, aquí está la polarización de emisor sin puente. Acá está la configuración, el seguidor de emisor que vimos. Ahí está el resumen de todo, ¿verdad? Esto les sirve para toda su vida, ¿no, muchachos? Esto cuando lo necesiten, mire, aquí la base que fue la que vimos, la base común, aquí está, que ganancias aproximadamente de corrientes -1, la ganancia de voltajes alta de 200. Usted aquí tiene todo, mire las expresiones que necesite. ¿Listo? Aquí está la realimentación de colector sin el condensador ese. Bueno, aquí me salté a la otra. Bueno, espérenme. Aquí está todas las configuraciones como las hemos visto. ¿Listo? Falta la realimentación de colector con el transistor aquí, que la vimos porque esa es muy sencilla, pero igual también ya la tienen presente. Y aquí está esta última tabla cuando yo pongo una resistencia de carga y cuando le pongo el BSUI con una RI. También, ¿sí? Porque es que aquí no hemos considerado esto, que yo tengo una fuente BSUI y tengo una RI y tengo una resistencia de carga, por supuesto. Entonces aquí están las ganancias de voltaje con resistencia, con carga, y por eso se cambia el nombre, la impedancia de salida y la impedancia de entrada. ¿Listo? Y aquí están. Cuando usted tiene la polarización fija, cuando tiene divisor de voltaje, cuando tiene seguidor de emisor, cuando tiene base emisor y cuando tiene esta de aquí que es... Esta de aquí, ¿cuál es? Esta es... No, pues la misma, ¿no? Divisor de voltaje con seguidor de emisor. La última parte está cuando pongo el condensador aquí para dividir las dos opciones, que ya saben por qué nos facilita esto. Porque usted recuerde que cuando hace esta situación, usted tiene control sobre la ganancia, ¿sí? Porque con el condensador, la ganancia es bajita. Sin el condensador, la ganancia es muy alta. Pero usted con esto puede hacer la
la repartición de la ganancia. Eso es lo importante que usted tenga presente sobre eso, esto. Aquí tenemos una configuración de realimentación de colector. Mire cómo se vería si yo le pongo una resistencia de carga y una fuente. Acá lo mismo cuando hago, ¿qué es esto? En esta se diferencia de cuál de esta en qué. Nada, ¿no? ¿Qué cambió acá? Ah, ya, que puse una resistencia de emisor, acá no tenía. Y listo, ahí están todas las configuraciones, miren. Entonces ahí les he dado el secreto, el secreto no, la opción de que ustedes sin ningún problema tengan acceso a esta información. Esto no es algo que se oculte, esto es algo que ustedes lo deben tener presente y este es el resumen de todo lo que hemos visto en AC, ¿no? Pero por supuesto, esto le sirve a usted como ingeniero, ¿no? Esta tablita, donde yo digo, bueno, necesito ganancia alta, media, baja de corriente, impedancia de entrada alta, media, baja, le sirve como ingeniero, porque esto no se lo va a aprender usted de memoria, ¿no? Esto no es fácil de aprendérselo de memoria, pero sí la tiene como base, ¿no? Que usted lo pueda usar o no en el parcial, lo va a poder usar si yo les dijera que hagan un diseño, pero es que la verdad es que habría que mirar si yo lo que verdaderamente voy a pedir es un diseño. No vayan a pensar que con esto, pues lógicamente usted tiene una idea en general de lo que deberían ser el diseño de transistores y este tipo de cosas, pero eh, ahí le queda de resumen. Yo lo voy a dejar, vuelvo y le digo, ¿no? No voy a pensar que con esto soluciona el parcial, ¿no? Porque el parcial tengo que ponerlo a pensar un poquito diferente, de otra manera, ¿no? Ahí está, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta adicional. No, pues profe, ahí ese documento está Sí, bien. eso vuelvo y les digo, eso es para toda su vida, ¿no? Para toda su vida como profesionales, es un resumen completo de toda la parte de configuraciones de diferentes polarizaciones que hay para los transistores. No es para el parcial, porque para el parcial, lo vuelvo y les digo, puede que haya necesidad de utilizarla, pues la utilizan, ¿no? Para eso es. Eso es como la tabla periódica, igual hay que usarla, no me la puedo aprender de memoria, aunque yo sí me la aprendí, pero bueno, eso ya era en mis tiempos viejos, pero eso es para usarla, las cosas son para usarlas, ¿no? Y ahí las tienen, están los documentos y no hay ningún problema. Listo, muchachos, entonces quedamos con el parcial para el día jueves y dejamos el taller para el mismo día jueves, ¿vale? Para que les quede tiempo para justamente el parcial, hagámoslo el jueves ¿está bien a las 9 o a las 8? Para que les quede más tiempo de pronto. A las 8. A las 8, no sé. Listo, arranquemos a las 8 para que les quede más tiempito y de pronto si nos pasamos digamos que como es hasta las 11, pues les quede más tiempito, ¿vale? Entonces arranquemos el parcial a las 8 y, ¿qué les digo? Se me olvidó. Y yo les envío el taller para entregarme ese día a las 8, ¿vale? Ese día a las 8 como última instancia de esos ¿Cuándo lo ejercicios. sube, profe? El Yo taller. creo que a más tardar mañana, al mediodía, yo creo, a más tardar. Si no lo he subido antes del mediodía, porfa, me lo recuerdan, que a veces yo soy como medio embolatado por otras cosas ¿vale? Mm, Listo, les agradezco mucho, muchachos, por su listo, presencia. profe. No se olviden de hacer la evaluación docente de la manera más consciente y cordial, por favor. Si yo cometí algún error, también póngamelo, por favor, en mis observaciones. Si alguien no quiere decírmelo, recuerden que la evaluación nunca se va a saber quién fue el que escribió eso, ¿no? Eso no lo sabemos. Ni tampoco es para tomar represalias contra ustedes bajo ninguna circunstancia, ¿no? Los resultados de la evaluación docente nos la van a entregar a nosotros después de que pasemos notas de finales, entonces no vamos a poder desquitarnos como pensarían algunas personas, ¿no? Háganlo de verdad, de manera consciente, de la manera real. Ujú. Si vuelvo y les digo, yo he dado todo lo que he podido y si he cometido errores, pues si me lo quieren decir en privado, lo pueden decir, si no, la evaluación es como una manera de ocultarse
es como detrás de bambalinas, digamos, a hacerle esa evaluación sin que nosotros lo sepamos y lo pueden hacer de verdad, con lo de la manera consciente, que eso nos sirve muchísimo para nosotros, no para sacar docentes, porque nadie lo va a sacar porque nos sacamos una nota mala, pero sí para que reflexionemos y que verdaderamente toquen la campana y digan, bueno, listo, hermano, póngase pilas, pues porque usted se equivocó en este tiempo y de la forma, no se entregó de la manera adecuada y bueno, entonces eso es. Listo, muchachos, les agradezco mucho, Sebastián, John, Víctor, Luis, Oriana, entonces muchas gracias por su asistencia y ya nos vemos. Cuénteme. No, nada, hasta luego. Bueno, gracias, profe. Listo, Víctor, muchísimas gracias. Profe, Hugo pidió porque Dígame, que Adriana. se le fue la energía y por eso se salió, dijo. Vale, no hay problema, pues puede ver el video en internet en la tardecita, yo lo subo y vale. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Listo. Bueno, Hasta luego. que esté muy bien, chao Sebastián, chao Luis, chao John, chao.